Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy os voy a hablar sobre cómo gestionar temas nuevos cuando estamos preparando una oposición. En primer lugar, quiero dejar claro las diferencias entre entender y memorizar cuando estamos enfrentándonos a un tema nuevo. Entender sería la primera parte que viene antes de memorizar y son dos estrategias de estudio totalmente diferentes. Entender supone saber explicar con nuestras propias palabras ese conocimiento, es decir, saber por qué B está causado por A, por ejemplo, y después estudiar ese tema sería poder replicarlo, poder decirlo con nuestras propias palabras, poder explicarlo en nuestros propios términos. Son dos estrategias de estudio diferentes. Para poder memorizar, primero hay que entender el contenido que estamos tratando. En muchas ocasiones, y esto nos pasa mucho, y es que nos frustramos con un tema porque no somos capaces de recordarlo y estamos mezclando estos dos conceptos. Que no seamos capaces de explicar ese tema, que no seamos capaces de recordar ese tema cuando estamos intentando hacer el repaso, no quiere decir que no entendamos ese tema. Podemos entender ese tema, pero podemos no recordar cuando estamos haciendo el estudio cómo era ese tema. Entonces diferenciamos siempre entre entender el tema, saber qué es lo que nos está diciendo ese tema, saber cómo lo puedo explicar con mis propias palabras y recordar ese tema o memorizar ese tema, ¿de acuerdo? Entonces son dos conceptos diferentes y no nos tiene que dar miedo ni uno ni el otro. Entender viene primero, memorizar viene después. Esos temas que se nos hacen difíciles de recordar son probablemente los temas a los que tengamos que dedicarle más tiempo y tengamos que repetir más veces cuando estamos estudiando, y luego al final del vídeo voy a poner un ejemplo, pero cada 2 días tendría que repetir ese tema que por A o por B no se me está quedando en la cabeza para poder afianzarlo y después en el momento del examen poder escribirlo de una manera eficiente. En segundo lugar estaría la cuestión de planificar el tiempo. Una oposición nos lleva tiempo y el tiempo que tenemos para preparar esa oposición va a ser uno de los factores más importantes. Por lo tanto, tenemos que planificar y gestionar ese tiempo de una manera muy efectiva. Lo ideal para una oposición es prepararla a un año vista e incluso más tiempo, dependiendo de qué tipo de oposición sea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los temas los tenemos que tener muy bien gestionados en el tiempo. Y en tercer lugar tendríamos esos temas complejos, esos temas que nos resultan difíciles porque bien a priori no los conocemos o son temas desconocidos que no hemos visto antes y esta es la primera vez que los vemos. Esos temas son probablemente a los que más tiempo les tenga que dedicar en mi gestión y en mi planificación del estudio. Recordaros que para saber si entendemos un tema tenemos que ser capaces de explicarlo con nuestras propias palabras y nuestro propio lenguaje de una manera sencilla. Pero ¿qué pasa cuando un tema es muy complejo? Y aquí entra el punto número 4 y es evitar entrar en bucle. Habrá temas muy complejos, habrá temas complicados, habrá temas difíciles, habrá temas que no nos gusten personalmente porque eso es una realidad. Somos afines a unos temas, nos gustan, nos descubrimos y sabemos explicarlos con más sencillez que otros temas, y habrá otros temas que nos cuesten mucho. En esos momentos, con esos temas, debemos hacer una gestión, una planificación más exhaustiva. No tenemos que entrar en bucle, no tenemos que estar todo el día pensando en esos temas, intentando sacarlo adelante. Si se da este caso, si tenéis un tema muy complejo, si tenéis un tema que os está costando mucho estudiar, lo que os recomiendo es que lo dividáis en secciones más pequeñas, más digestibles, por así decirlo. Cogéis el tema entero y lo podéis dividir por capítulos o dentro de los capítulos por subsecciones, pero que sean tamaños más asequibles para ir trabajándolo más poco a poco. Y aquí el ejemplo práctico, lo que haríamos sería coger esos subsecciones, esos temas reducidos, e ir tratando cada tema todos los días, poco a poco, para ir avanzando en ese tema. Entonces, por ejemplo, yo os recomiendo que hagáis, cogemos el tema y al principio del estudio, al principio de la sesión de estudio, todos los días, con papel y boli, lo que hago es desarrollar todo lo que sé de ese tema, todo lo que haya visto de ese tema. Si solo es una parte pequeñita, solamente esa parte pequeñita. Le dedico 10-15 minutos a explicarlo con vuestras propias palabras, de una manera esquemática y conectando conocimientos, todo lo que podáis para ver que podemos profundizar en ese tema. Después pasaría a estudiar ese tema, es decir, cogería el siguiente trocito que viene a continuación,
lo leería, intentaría comprenderlo para después intentar explicarlo con mis propias palabras y así todos los días. Al principio de la siguiente sesión de mañana lo que haría sería intentar escribir todo lo que anteriormente he visto, incluido lo que estudié el día anterior, y así poco a poco vamos avanzando con ese tema. El objetivo es ir incorporando pequeños conceptos, pequeña información durante un largo periodo de tiempo para ir afianzando la base de ese tema que se nos está atragantando. Y voy a entrar más en profundidad, y es ¿cuánto le debemos dedicar en tiempo? Si hacéis Pomodoro, por ejemplo, si hacéis los 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso, por ejemplo, podríais hacer los 10 primeros minutos a escribir un pequeño guión, un pequeño esquema, sin mirar los apuntes sobre el contenido previo. Después dedicar, como son trozos muy pequeñitos de estudio, mirar lo que tengo que estudiar hoy, escribirlo, y eso nos llevaría solamente un periodo de los de Pomodoro, es decir, solamente 25 minutos. Es decir, dedicaríamos todos los días 25 minutos o una hora o dos periodos de 25-5 a trabajar ese tema, y así iríamos continuando en el tiempo y afianzándolo en nuestra cabeza. Y por último quiero hablaros sobre el control que tenemos en nuestra cabeza sobre los temas. Enfrentarse a una oposición es difícil. Enfrentarse a una oposición es estresante, enfrentarse a una oposición es complicado, no lo vamos a negar. Por lo tanto, no solamente tenemos que gestionar, no solamente tenemos que planificar, también tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Todos somos capaces de estudiar si lo hacemos de manera correcta. Muchas veces nos da miedo que estudiamos algo y como no lo voy a repasar de aquí a una semana o a 3 días o a un mes cuando os toque, pensar que se nos va a olvidar, pero tenemos que aceptar, tenemos que ver, tenemos que comprender que el olvidar el contenido es parte del proceso de aprendizaje, porque una vez cuando vayamos a repasar ese contenido dentro de 2 semanas, el hecho de recuperar esa información es lo que va a afianzar ese contenido, ese conocimiento que tenemos sobre ese tema. Por lo tanto, no tengáis miedo. Muchas veces queremos abarcarlo todo en un mismo día, estudiar todo porque si no se me va a olvidar, pero es que la curva de olvido, como lo explico en un vídeo, es parte del proceso de aprendizaje. Espero haberos ayudado. Este vídeo es en respuesta a un comentario que me habéis dejado en uno de los vídeos. Por lo tanto, si tenéis un comentario que no he resuelto o alguna duda que no he resuelto en alguno de mis vídeos, no dudéis en dejar un comentario y haré un vídeo para resolver vuestras dudas. Y si os ayuda, por favor suscribiros porque así me ayudáis a mí. Un saludo, ánimo.